3% del valor del contrato. Entonces, aquí está, el precio de bien inmueble es de 500,000, 500 más 6, y eso nos da 15,500. Ustedes lo pueden hacer en una operación donde digamos que es el 0.03, que representa el 30% por los 500,000 más los 500 de base, y eso nos va a dar 15,000. Y si no, sacamos solo el 3% de los 500,000 haciendo la multiplicación de 500,000 por el 0.03, y eso nos da 15,000, y luego le agregamos los 500 de base, que son 500,000. Y si nos cuesta un poquito más, hacemos la tabla de 3 que nos enseñaron en primaria, o no sé si fue básicos. Entonces aquí venimos y ponemos los 500,000, y aquí en automático nos dice multiplicámoslo por 3, dividámoslo por 100, y eso nos da 15,000 a los 500 más. Entonces, en total los honorarios es de 16,200. Licenciada, Muchos sí aceptaron. Sí, dígame. solo que por razón de distancia decía que eran 50 kilómetros, no 100. Y el total sería... Son 50 kilómetros de ida y 50 de regreso. Ah, ya, ya, ya. Porque, digamos, es un total, no dice el ejercicio de ida y vuelta. Entonces, como el arancel sí dice que usted tome en cuenta 6 quetzales por cada kilómetro sumados el de ida y de regreso. Entonces, el arancel dice, súmele esos kilómetros para su regreso. ¿Sí quedó claro, Licenciada, no? ¿y la autorización de la escritura? Eso no se sumó. Bien, que es lo de la compraventa. Digamos, ahorita estamos viendo los honorarios sin tomar en cuenta impuestos, registros, sino solo el honorario de cuánto debería de cobrar usted de saldo líquido de su ganancia como notaria. No estamos tomando en cuenta el arancel de registro de la propiedad, ni el archivo, ni de los demás, ni siquiera de las hojas de protocolo. Solo estamos tomando en cuenta el cobro de nosotros como notarios por hacer este tipo de autorización del contrato. En estos honorarios no se incluye la autorización entonces, licenciada. No, solo estamos No. cobrando por la escritura y por el kilometraje de ida y vuelta. Sí, Ah, Ruth. ok, gracias. Bueno. Sí, licenciada, con una consulta. Sí. En ese sentido, yo, o sea, estoy tratando la manera de que me quede claro, ¿verdad? Es en sí cómo es que se debería de cobrar, ¿verdad? Pero en la actualidad, yo he visto muchas situaciones de esta, pero la gente no paga eso, Lita. Entonces, yo no sé si en algún momento cuando uno ejerza o no sé, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, sería, como que dijera yo, como que ilusionarse uno, ¿verdad? Porque le soy sincera, yo he trabajado como abogados y en ningún caso yo he visto que cobran así, ¿verdad? Entonces, Pues mire, eso es un tema de la libre competencia que habíamos hablado. Se recuerda que yo le comenté. Mire, hay abogados, la mayoría cobra más barato. Eso es cierto lo que usted dice. Pero hay muchos que cobran muchísimo más caro, y hay otros que cobran dentro del arancel. Entonces, el arancel le sirve a usted para darse un parámetro. Cuando usted no tenga, por ejemplo, mucha experiencia de cuánto se relaciona el mercado o en cuánto gira, le sirve para tener un parámetro. Yo he cobrado juicios de acuerdo al arancel y he cobrado casos de acuerdo al arancel. Entonces, si bien dentro de los primeros postulados dicen que usted tiene libertad para pactar honorarios, ya sean mayores o menores, existen situaciones de competencia o de simplemente competencia, en los que, como usted bien dice, mucha gente cobra menos, mucha gente cobra más. Depende mucho del tipo de documento, las cláusulas que va a tener y el nivel de riesgo del contrato que usted va a cobrar más o menos. Pero sí, le sirve un montón, o digamos, yo en mi práctica lo uso un montón para tener un parámetro sobre qué escritura sí, sobre qué escritura no, qué parámetros, cuánto va a costar, porque a veces incluso dentro de ese arancel usted va a elegir como, digamos, parte de lo que serían sus honorarios por cuestiones registrales, temas de impuestos, los va a incluir. Hay gente que los incluye de una vez y hay gente que
No, entonces sí quedará a criterio de ustedes si en su ejercicio profesional pues sí lo quieren aplicar o simplemente no lo quieren aplicar para cuando se llevan las evaluaciones en juzgados y se resuelve liquidar, toman de base el arancel. Entonces, sí les sirve aprender el arancel y ya quedará en decisión suya si lo quiere utilizar para su práctica o no. Muchas gracias, licenciado. Bueno, y en cuanto al cálculo, sí quedó. Muy bien. Sí, sí, Jorge, dígame, buenas noches. No, eso es una parte, porque usted tiene que ver cuánto se va a llevar, cuántas hojas de protocolo, cuánto va a ser de calificación registral, cuánto va a ser de inscripción. Por ejemplo, en el registro de la propiedad le cobran el arancel, usted lleva su escritura, le ponen un margen aquí de cuánto es que va a cobrar, luego se lo devuelven en cierta proporción. Entonces, todo eso no lo está contemplando ahí. Ahí es, digamos, el saldo líquido que se va a quedar de ganancia a usted, sin contar sus hojas de protocolo. Ujú. Esto no se preocupen, no se va a poner en el examen, pero sí quiero que ustedes pues lo entiendan, porque como les digo, como bien lo estableció Ruth, si bien en su práctica puede que lo utilicen o puede que ustedes cobren más barato, quedará a decisión y discreción suya. Les sirve para un parámetro y les sirve para en temas de juicios. En juicios sí toman en cuenta en los juzgados estos parámetros. Entonces, sí es importante que los conozcan. Sí es importante que miren, incluso hay juicios por competencia desleal que se han llevado a cabo y donde toman en cuenta el arancel. Entonces sí es bueno que aprendan a calcularlos. Sí, Hola, licenciada. Realmente ya resolvió mi duda porque yo tenía solo esta dudita, ¿verdad? Sí me salió el resultado de los 16.200, ¿verdad? Pero ya resolvió mi duda porque lo que yo quería plantearle era, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Ok, llega un cliente con Jorge y Jorge le dice, mire, por todo el trámite son 16.200. Ok, pero el cliente quiere seguir cotizando porque opino que muchas personas hacemos eso, vamos a cotizar a varios lugares, ¿verdad? Y llega conmigo y me dice, mire, es que el otro licenciado me cobraba 16.200. Ok, yo hago el cálculo y me doy cuenta que sí eran 16.200. Pero yo tengo ganas de quedarme con el trabajo, o sea, hablándolo muy así, ¿verdad? Y yo le digo, mire, yo le cobro 16.000, ¿verdad? Por lo que comprendo, sí se puede llevar a cabo. O sea, sí sería algo que se puede llevar a cabo. Creo que su micrófono estaba apagado, Lick, perdón. sí, ya me di cuenta. Sí, mire, gracias. Los aspectos de competencia desleal se da más que todo cuando usted cubre hasta menos de lo que serían la cuestión de impuestos, que ahí hasta ya lo pueden ver como un tipo de evasión tributaria a la SAT, porque nosotros registramos los timbres cuando los compramos y todo. Entonces, usted en principio, y eso sí lo establece desde el 106, usted tiene libertad para pactar sus honorarios. Si usted no quiere ganar lo del arancel, sino que quiere ganar menos, pues está en todo su derecho y de hecho, como bien lo dijo Ruth, creo que fue, en la práctica así lo manejan. Muchas personas sí pactan por debajo del arancel, muchas otras no, y bufetes que son firmas grandes, mucho menos, ¿verdad? Ellos se pactan más que todo, cobran por horas, cobran por tipo de documento y cobran por tipo de inscripción. Entonces, a veces tienden a ser mucho más altos que el arancel. Y también va a depender mucho el cliente, ¿verdad? Uno tiene que ver más o menos sobre cuánto es el monto y la disponibilidad líquida del cliente, porque digamos, puede ser sobre un patrimonio, ¿qué le dijera yo? Un patrimonio familiar que están manejando 5 millones de quetzales, pero su cliente líquidamente tiene 500 quetzales, no le puede cobrar los 5 millones, ¿verdad? Y dependiendo de qué trámite le va a hacer, usted puede ir reajustando. Pero para tener un parámetro o en cuestión de juicios, sí toman en cuenta el arancel. Entonces, si es que les sirve para ustedes tener más o menos un panorama y si no están acoplados a cuáles son los
precios que maneja el mercado pueden dirigirse más o menos al arancel, y ahí es decisión suya si dentro del arancel ustedes quieren cubrir los impuestos y los demás honorarios que se pacten, o bien se los van a cobrar por costo adicional, que era lo que yo les decía. Generalmente lo que hacen es manejar una rúbrica de este es el cobro por mis honorarios, este es cobro por gasolina, ponen otros, cobro por materiales, y hacen así un desglose de sus gastos y le dicen el total va a ser de esto, y ya lo acepta el cliente. Y hay otros que se guían solo por el arancel y dicen, mire, esto es el total con todos gastos de impuestos, inscripciones, certificaciones y dirección y procuración. Entonces, pues ya quedará a criterio de ustedes. Yo generalmente lo que hago y recomiendo es que primero den una asesoría, la que quedará a criterio de ustedes si la cobran o no, para ver el panorama de qué se van a meter, cuántas sesiones va a requerir eso, cuánto es el trabajo directo e indirecto, porque por ejemplo en un arrendamiento que sea con sucursales, ustedes pueden llegar a tener más o menos hasta 8, 10, 12 sesiones en las cuales van a negociar precios, van a negociar condiciones, van a establecer cláusulas. Entonces, en lo que ustedes llegan a un acuerdo pueden tener diferentes tipos de negociaciones, y eso a la larga, pues si ustedes cobran solo conforme al arancel, pueden caer ustedes en ir restando a lo que ustedes están cobrando, porque sea una y otra reunión, son tiempo, dinero, gasolina y un montón de cosas que ustedes tienen que revisar. Pero digamos, si es por el contrario, solo es un simple documento, no pueden ir a cobrar millones, ¿verdad? Entonces, el arancel solo les va a servir como una guía base, no es obligatorio. Al final, ustedes tienen disposición para pactar sus honorarios. Mil gracias, Link. Ok. Bueno, y entonces aquí está la respuesta, que estaría como en escrito un poquito más detallado de lo que ya vimos, cómo se calcula cada uno de estos supuestos, y que al final vimos dan los 16,200. Y entonces ya vamos a entrar en el tema de hoy, que es el siguiente de la clase, que es la responsabilidad profesional del notario. Entonces, en la doctrina, ¿cómo se ve la responsabilidad notarial? Es un conjunto de responsabilidades que darán en resultado en su buena observancia a un instrumento público pleno y perfecto, evitando resultados negativos para la vida de este. También se conoce como la actuación notarial, que tiene como un único resultado el objetivo de la producción del instrumento público. El origen de la responsabilidad del notario se creó a partir de la ley francesa número 52 ventoso del año 11, que se prevé con cierta prolijidad un sistema de responsabilidades y sanciones específicas para los notarios. Esto lo empezamos a ver, que el notario ya empezaba a tener responsabilidades y sanciones penales y administrativas en su ejercicio profesional. Luego vemos las clases de responsabilidad notarial. González Palomino establece que solo hay dos tipos de responsabilidades. Primero, que es la penal, la cual está fundada en la necesidad de sancionar la conducta contraria al derecho. Y luego tenemos la civil. Sí, Martín. Lecta, disculpe, soy Anelis, perdón. Yo creo que, no sé si soy yo, pero yo miro la misma imagen donde dice la responsabilidad profesional del notario. No sé si está Sí, corriendo. licenciada, es la misma. A ver, En Classroom la qué bueno pueden que ver, me... compañero. Sí, igual ya esta ya está cargada en Classroom, lo único que no les cargué fue el ejercicio, pero de todas maneras, si quieren que les cargue la respuesta del ejercicio, se los adiciono en otra presentación, solo para que puedan retroalimentar. Bueno, y entonces tenemos la responsabilidad civil, no sé si ahorita sí ya miran. Sí, Solo la Licenciada. Sí, licenciada, gracias. gracias. La asistencia. Fíjense que con la asistencia en clases en línea, como se estaban saliendo mucho y solo tomaban la asistencia, ahorita ya el portal ya me genera a mí la asistencia y cuánto tiempo están ustedes conectados. Entonces ya no voy a pasar asistencia en línea, solo presencialmente con las mismas condiciones de que tiene 24 horas, ¿verdad? Solo la en línea no se va a tomar en cuenta.
Y la civil, que tiene por finalidad reparar los efectos del daño causado, que indica las responsabilidades adicionales, están la administrativa y disciplinaria, que son a juicio de casos de responsabilidad penal menos graves. Esto es de acuerdo a González Palomino. Entonces vamos a ver que existen otras teorías. También tiene por finalidad, bueno, la civil. Para mí está la penal, la civil, la administrativa y la deontológica, o bien la que estamos viendo de acuerdo a los principios éticos y morales. Entonces, entrando en la civil, tiene por finalidad reparar las consecuencias injustas de una conducta contraria a derecho, la responsabilidad culposa en su más amplio sentido, o bien reparar un daño causado sin culpa, pero que la ley pone a cargo del autor material de este daño, la responsabilidad objetiva sin culpa. El licenciado Marinelli afirma la responsabilidad civil del notario, como la de cualquier persona, es esencialmente del tipo reparador, una relación de causalidad. Si se causa daño, este debe resarcirse. Por otra parte, Óscar Salas establece que la responsabilidad civil consiste en la obligación de resarcir los daños y abonar perjuicios derivados de un acto ilícito que se impone a bien lo comete o del incumplimiento de un deber legal correspondiente a una persona determinada. Supone la eventual inobservancia de una norma por parte del sujeto obligado. Entonces, aquí establece que ustedes tienen que resarcir los daños y perjuicios, y que si bien ustedes cometen algún tipo de dolo, engaño, negligencia, ustedes tienen que hacerse cargo de la responsabilidad civil. Entonces, Carral y Teresa establecen que 3 son los elementos que se requieren para que exista la responsabilidad civil. El primero es que haya una violación de un deber legal por acción o omisión del notario. El segundo, que haya culpa o negligencia por parte de este. Y el tercero, que cause un perjuicio. Quiere decir que si usted no causa un perjuicio, no cumple con estos elementos, o bien que no haya existido una acción o omisión responsable al notario, y que haya una culpa o negligencia por parte del notario. La responsabilidad civil del notario en Guatemala. El Código de Notariado, en el artículo 35, establece: para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario, por nulidad, se debe decidir por nulidad de instrumento, y es necesario que haya sido citado y oído en un juicio respectivo en lo concerniente a la causa de nulidad. Entonces, aquí, como ya lo habíamos establecido, cuando se cumple una negligencia o existe falsedad o hay un caso contrario en el que se afirme la ley, la escritura, nosotros lo que hacemos es iniciar un juicio para declarar la nulidad del instrumento público. Y si ha caído en una negligencia o falta por el notario, va a recaer con consecuencias y acciones jurídicas en materia civil, en la cual el notario va a estar obligado a resarcir los daños y perjuicios. Aquí también es bien importante el tema de que ustedes asesoren a sus clientes y en la responsabilidad en que ustedes incurren debido a la omisión. Por ejemplo, que ustedes no les informen a sus clientes que tienen que pagar el pago de los registros, inscripciones e impuestos, y después pretendan cobrarles cuando ustedes ya firmaron un contrato de servicios profesionales. Por la omisión de estos requisitos, ustedes tienen que hacerse cargo y absorber estos impuestos, ¿verdad? Porque existió omisión en la manera en la que ustedes estaban asesorando, y por lo tanto la consecuencia jurídica es responsabilizarse por esos perjuicios y daños que le pueden ocasionar al cliente derivado de su mala asesoría. El Código Civil establece que toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente o inmiscuido por imprudencia, está obligado a repararlo. Eso está establecido en su artículo 1645. No sé si alguien puede leer ese artículo, por favor. Nadie tiene su Yo, código. licenciada, Muchas gracias, Heidi. dice, capítulo único, todo daño debe indemnizarse. Artículo 1645. Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Muchas gracias.
Y asimismo, no sé si me hace favor de una vez leerme el artículo 1668. Sí. Artículo 1668. Profesionales. El profesional es responsable por los daños o perjuicios que cause por ignorancia o negligencia inexcusable o por divulgación de los secretos que conoce con motivos de su profesión. Muchas gracias. Entonces aquí también estamos hablando de la divulgación de los secretos, que vamos a ver que en materia penal también es sancionada monetariamente. Entonces, y también en el tema de los procesos ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, se les puede seguir un proceso a ustedes donde pueden ser sancionados por revelar el secreto profesional, ya que este no solo presupone un agravio para el profesional en su relación con su cliente, sino que también para el gremio, porque deja mal la figura del abogado y nos crea desconfianza con los clientes, y a veces incluso los clientes han generado tanta desconfianza que generan contratos de confidencialidad con algún notario y hacen que el abogado firme estos contratos de confidencialidad donde sí se comprometen a pagar un monto específico por los daños y perjuicios que pueda ocasionar la revelación de sus secretos profesionales. Sí, Heidi. No, ya no, Perdón, alguien licenciada, más no, tenía no, una. perdón. Ah, bueno, no, no era usted, era Heidi Roxana, no sé si tenía una voz. No, licenciada, perdone, se me activó, perdón. Ah, bueno, no, no tenga pena. Yo solo para ver si todo estaba claro. Bueno, lo vamos a ver la penal y creo que aquí me voy a quedar con ustedes para poder hacer la revisión de los estudiantes que faltan. La responsabilidad penal existe cuando el notario defrauda al Estado y a los particulares por la comisión de un delito contra la función que le ha sido delegada. Dante Marinelli afirma, nos encontramos ante una responsabilidad más delicada e importante para el notario, pues su carácter de federatario tiene depositada la fe pública del Estado ante los particulares, consignando que el valor que tiene a realizar el derecho notarial es la seguridad jurídica. Cualquier mal uso que se le diera a la fe pública traería consecuencias de una desconfianza entre los particulares y el desconocimiento del notario en su carácter de federatario por parte del Estado, pues generaría inseguridad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a incurrir en una gran sanción, no solo penal, sino que también moral, administrativa y también en cuanto al daño que pueda generar al gremio profesional. Entonces, por eso muchas veces dice en el Código Civil y en el Código Penal y en otras leyes, sin perjuicio de la responsabilidad penal, porque usted puede adquirir sanciones tanto en civil como en materia penal, o bien homologar el proceso penal porque su naturaleza inicia por un ilícito y por haber dolo, avaricia o intencionalidad, y luego se homologa al proceso civil. Y en el proceso civil, lo que nosotros vamos a ver es que van a haber una audiencia de reparación digna, que aquí es donde entra un poco la materia civil, donde el juez va a ver cómo va a dar ese tipo de reparación al cliente que se va a ver afectado de una manera monetaria o bien de un tipo de compensación o un arreglo al que se llegue adicional de la responsabilidad penal. Entonces, a veces lo pueden sancionar incluso en materia civil, penal, administrativa y deontológicamente hablando. Entonces, va a depender de las circunstancias y por eso es súper importante que ustedes conozcan las consecuencias para que también se tomen su ejercicio profesional como lo que es. El notariado es muy bonito, pero es sumamente delicado en las materias. El día jueves vamos a ver en qué clases de delitos, por supuesto, no incluyen solo estos delitos para que lo tomen en cuenta, hay muchísimos más. Y tal vez adelantándoles un poquito la presentación de la otra semana, en las disposiciones generales de su Código Penal establece también que el notario es considerado para fines de tipificación de delitos como funcionario. Entonces, los delitos que ustedes miren que dice incurre en delito de peculado del funcionario, que entonces todos esos incluyen para el notario también, porque ahí tenemos calidad de funcionario. Entonces, si no hay más dudas, solo por favor quédense aquí en la clase los estudiantes que quieren derecho a revisión y así reviso sus exámenes, qué módulo hicieron
y nos vemos el día jueves, ya que solo hoy tienen para pedir excusas, ¿verdad? Y revisión de sus exámenes. Sí, Jorge. Por correo mejor, si fuera tan amable. Feliz noche, Licra. Gracias, feliz noche. Gracias. Feliz noche, Daniela. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.